Comunidad, poner tu confianza en las manos de alguien de verdad puede ser muy complejo, muy delicado. Consultoría Jurídica Empresarial VICA nos tiene este eslogan como frase inicial. ¿Será? Vamos a descubrirlo el día de hoy. Comunidad, como bien lo dije, estamos en Consultoría Jurídica Empresarial VICA y vamos a presentar a los abogados el día de hoy. Obviamente vamos a empezar por las damas. Abogada, ¿cómo está usted? Bien. ¿Cuál es su nombre? Denise Caldelas. Ok. Abogado, ¿cómo estamos? ¿Cómo está? Un placer. Marco Ruiz para servirte. Ok, me da mucho gusto el día de hoy estar con ustedes, comunidad. El día de hoy estamos en Consultoría Jurídica Empresarial VICA y bueno, vamos a platicar con los abogados para ver qué es lo que hacen, cómo lo hacen, cuándo lo hacen y temas más o menos particulares. ¿Por qué? Porque a veces buscamos depositar la confianza en algunos temas legales, en la confianza de alguien que realmente la pueda tener y es muy complicado. Y bueno, hoy vamos a evaluar qué es lo que VICA hace con nosotros, por nosotros, cuál es la confianza que le podemos depositar o no. Y quiero empezar con una pregunta que es básica. Abogados, ¿ustedes son abogados por qué? Es decir, ¿cuándo les nace las ganas de querer ser abogados o cuándo creen que pueden hacerlo y por qué? Primero, Denise. Yo realmente siempre tuve la inquietud de ser abogado desde joven. Me llamaba mucho la atención la cuestión de leyes, qué se podía hacer, qué no se podía hacer, por qué algunas personas eran castigadas, qué derechos tenía. Entonces de ahí nace la inquietud. Estudio abogacía, estudio en la Universidad Villarrica. Anteriormente estaba incorporada a la UNAM. Concluyo. Desde estudiante siempre hice la doble función. Trabajé en un despacho y estudiaba. Me graduó y hago una maestría en Derecho Privado. Entonces, prácticamente siempre tuve la inquietud y el destino me llevó por ahí, ¿no? Sí, eso pensé, la vida te va poniendo en donde puedes desarrollar mejor tus habilidades. Entonces, yo estudio Derecho y la vida me llevó a trabajar en el Poder Judicial 12 años, teniendo varios puestos. Y posteriormente me dedico a estar en VICA, que es ya como postulante, litigando, y pues así la vida me La fue llevando. Yo digo, ahorita mencionaste una parte de lo que has desarrollado o ejercido, ¿no? El Poder Judicial, ¿no? Quiero empezar por ahí. El Poder Judicial es una instancia en México que se dedica digo, es obvio, tal vez para muchos lo podrán entender, pero hay mucha gente que no sabe o no conoce del tema, ¿no? Entonces, el día de hoy estamos abarcando de todo. ¿Qué es el Poder Judicial en México? Bueno, el Poder Judicial, en este caso es del estado de Veracruz, es quien se encarga de partir justicia. Podemos hablar del Poder Judicial, que tenemos ejecutivo, legislativo, el Poder Judicial. Trabajo ahí 12 años como primero secretaria de acuerdos, también fui secretaria de estudios cuenta y terminé como juez de control. Ok, esas son parte de tus experiencias laborales, primero. No, complementando lo que dice Denise, coloquialmente son los juzgados. Ok. Los juzgados y lo que arriba de los juzgados es el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, prácticamente de eso se compone el Poder Judicial estatal. Oye, Marco, y por ejemplo, ella nos estaba empezando a contar parte de su experiencia laboral, ¿no? ¿Tú cómo inicias como experiencia laboral? ¿Cómo inicias? Sí, como comentamos hace ratito, la vida te va llevando. Yo estudiando me contrato con una empresa que se dedicaba a la recuperación de créditos, en aquellos entonces uniones de crédito y bancos. Posteriormente trabajo como abogado externo en un despacho
para recuperación de bancos, todos los bancos que había en Veracruz, y de ahí me llama una empresa americana, First City se llama, ¿no? Y ellos me contratan y soy director divisional sureste durante 7 años. Posteriormente trabajo también como abogado externo para Infonavit en la recuperación especializada. Estoy en Infonavit 10 años como coordinador estatal y de ahí se genera VICA, obviamente en colaboración de Denise, unimos fuerzas, experiencia y nace VICA. VICA como consultoría para generar ese servicio, ¿no? Esa opción, esa nueva opción, ¿no? que tenía, y nace VICA. Preponderantemente nos dedicamos al derecho privado, que es el derecho civil, ¿sí? Familiar, mercantil y todo lo que hay en particulares, preferentemente llevamos esa área, ¿no? Ok, yo desconozco realmente cuestiones jurídicas o legales y demás. Acabas de mencionar las áreas donde VICA se desarrolla. La pregunta expresa es, ¿esas son las áreas legales que existen o existen más áreas? No, existen muchos más áreas, ¿no? El derecho es muy amplio, ¿no? Muchísimo. Un ejemplo, tenemos el derecho agrario. Derecho ambiental. Derecho ambiental, derecho laboral. Y derecho penal, sí, administrativo. Es muy amplio y yo considero, hablando por mí, que como abogado, yo como abogada no puedo ser todóloga, ¿no? Entonces, precisamente para que alguien pueda confiar en mí, tengo que especializarme en algo, pero no puedo especializarme en todo, porque es imposible, ¿no? Entonces, nos dedicamos a algunas áreas en específicas, pero es muy amplio el derecho, el administrativo inclusive, el derecho penal, el derecho civil, que son los que más familiarizados estamos. Ok. Marco decía hace unos segundos, ¿no? Nace VICA, ¿sí? Digo, fundar una empresa, constituirla, legalizarla y demás, bueno, yo sé que eso para ustedes puede ser o resultaría ser muy sencillo porque tienen las bases técnicas, teóricas, legales para hacerlo. Pero vamos a la parte mental, ¿no? ¿Por qué nace VICA? Digo, uno cree o tiene a veces sueños y dice, yo quiero poner una empresa, pero ¿cuándo surgió en ustedes que naciera VICA Consultoría? Bueno, realmente VICA nace circunstancialmente porque Denise se sale del Poder Judicial y su servidor también deja de elaborar para Infonavit. Entonces, de ahí nace VICA, ¿no? Tiene que nacer como una empresa personal, ya no dependiendo de un tercero, es la realidad, ¿no? Y nace bajo la inquietud de que ambos tenemos la experiencia, ¿no? Durante años, y dijimos, pues ahora va nuestra propia marca, ¿no? Y ahí es donde entra. Oye, y estar en el mercado laboral haciendo consultoría, ¿qué tan difícil o fácil es? Es como toda área, ¿no? Es competida, pero siempre tienes que dar un plus. Uno de los pilares que VICA siempre ha prevalecido es el servicio al cliente. Por eso es que el eslogan es tu confianza en nuestras manos, porque un juicio, un problema legal de una persona, es para esa persona es la situación más importante en ese momento, ¿no? Entonces, poner un asunto legal en manos de un abogado es prácticamente eso, poner tu confianza. ¿Por qué? Porque los abogados somos como un sacerdote. Aquí tienes que llegar y con la pena, pero me vas a tener que decir todo. Y bajo el principio de la ética y la secrecía, pues nosotros tenemos que guardar eso.
pero realmente por eso es tu confianza en nuestras manos, ¿no? Oye, y digo, ok, nace Vika, me acaban de decir un par de conceptos: ética, confianza. ¿Qué qué tan cierto o no es aquello que se cuenta, que de repente dicen que los abogados, la gran mayoría, muchos, pues no son tan buenos, ¿no? Ustedes, Denise, ¿qué concepto tienes o qué puedes decirme sobre eso? Yo creo que nuestra profesión está muy golpeada. Y sí es lamentable porque somos nosotros, los abogados, que nos hemos encargado de esos. Y también nosotros tenemos la responsabilidad de decir no es así, porque son estigmas que tenemos de cobra mucho, es un ratero, es un mal abogado, y en realidad es una carrera muy bonita, es una profesión muy bonita, es una profesión que le vas a empeñar mucho tiempo de tu vida, porque otra de las cosas que tenemos en Vika es que nos gusta ir de la mano con nuestro cliente, decirle, este es tu juicio, vamos así, hoy vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque nuestro cliente tiene que saber lo que estamos haciendo. Es una manera de justificar nuestro trabajo y de decirle, vamos así, esto se va a hacer así, tal vez no resultó porque también es incierto lo que puede pasar. Entonces ahora vamos a caminar por este lado y nos toca a nosotros dar ese servicio y dar esa imagen como abogado que tenemos que rescatar, porque lamentablemente es una profesión que siempre vamos a necesitar en cualquier momento de nuestra vida, ya sea inclusive cuando se muere un familiar por un sucesorio, oye, está intestado, no sé qué hacer. Al final siempre vamos a tener esa duda legal, porque vivimos en una sociedad donde se aplica la justicia en todo momento. Fíjate, es interesante, ¿no? La verdad es que lo que dices, que muchas de las cosas o los criterios o cómo se categorizan algunos abogados, no todos, la verdad es que lo entiendo, es que son no tan éticos, no tan responsables, y si lo podemos llamar de alguna forma, bueno, inclusive algunos hasta rateros, ¿no? Sí, o sea, claro. esa es una realidad que se vive en el mundo, ¿no? O por lo menos en nuestro país. ¿Cuál es la diferencia, digo, partiendo de eso, cuál es la diferencia que tiene Vika con la gente? O sea, ¿cómo yo me puedo acercar a Vika? ¿Cómo sé que realmente mi confianza está en sus manos? Muy buena pregunta. Yo creo que la base de la atención al cliente es, de primera mano, darle los alcances legales de su asunto. O sea, en Vika te van a decir, tu expectativa es hasta aquí, se puede esto o no se puede esto. Y de ahí, como dice Denise, uno hace una estrategia legal, pero sobre la marcha pueden pasar N circunstancias que tenemos que retomar, pero yo creo que ahí el que a tu cliente sepa y sea sabedor desde el inicio de cuál es su expectativa real de su juicio, es la base. Porque ahí, al final del camino, él sabe qué puede ser y qué no puede ser. Y hay otra cosa importante, que siempre hay que ser honesto con el abogado que se tenga, porque no podemos responder por cosas que no sabemos. Nos ha pasado que en el camino nos encontramos cosas que desconocíamos, decimos, ah, caray, eso no lo sabía. No es que no lo creí importante, pues es todo, en un juicio todo es importante. Entonces, esa es otra de las cosas que nosotros también siempre procuramos, que se hable siempre con la verdad, porque si no, no podemos proteger a nuestro cliente de la manera correcta. Voy a hacer, lo que dice Denise es interesante, y voy a hacer una anécdota, ¿no?, de un asunto de Vika. Por eso es importante, yo te decía, desde el principio es como el padre, ¿no? El que te confiesa, tienes que decir la verdad. Por ahí en algún juicio que llevamos, se demandó pensión alimenticia, 2 acreedores, o sea, 2 hijos, todo bien, ¿no? La parte demandada, el esposo o ex esposo,
reconviene, que es la contrademanda que se dice coloquialmente, y reconviene, contrademanda, el desconocimiento de la paternidad de uno de los hijos. Wow. Y sobre la marcha, Vika hace una estrategia de pensión alimenticia, para darte en contexto. Cada hijo tiene un porcentaje promedio que la ley regula, que es más o menos del 20%, y la esposa, ¿no? En este caso. Contrademanda, reconviene el esposo, el desconocimiento de la paternidad, y sobre la marcha le decimos, señora, ¿qué pasó aquí? No, pues se me olvidó decirles que... Entonces tu estrategia en ese momento cambia totalmente. Es un cambio de timón 180 grados, ¿no? O sea, para que me vayas entendiendo. Oye, pero por ejemplo, ok, estamos hablando de planeaciones y estrategias, ¿no? Alguien te dice o les dice una ligera mentira, o digamos que no es una mentira, sino que omite algunas cosas que son muy importantes, representativas para la ejecución de lo que están haciendo. O sea, tú Vika replantea una estrategia, digamos, ¿cómo replantea una estrategia un abogado? O sea, recuerde que yo no sé, ¿y cómo replantean una estrategia? Yo creo que primero es, recordemos algo importante, ¿no? Aún en nuestro derecho es, todo lo que se diga tiene que ser probado. Okay. Todo. Entonces. Recuerden eso, ¿eh? Entonces, si tú me dices que esta taza es verde, tenemos que probar que la taza es verde. Entonces, por lo regular, llegan, platicamos y decimos, ¿con qué lo probamos? Préstenme sus pruebas. ¿Por qué? Porque también está la ética de nosotros. No podemos hacer una demanda basada en mentiras. Ok. ¿No? Pero ¿cómo sabes que es una mentira? Digo, porque su cliente o clienta omitió algo. Técnicamente no es una mentira, es una omisión. Ok, sí. También en el derecho la omisión no te exime de responsabilidad. Ah, buen punto ese. Acuérdate que hay delitos por acción y por omisión. Ok. Sí. Entonces, bueno, aquí, dependiendo la materia en que se trate, siempre hemos dicho que solamente hay un momento para probar, ¿no? Que es cuando demandas o cuando cuando haces una contestación de demanda. En ocasiones, cuando pasa eso, se llama dejar a vista jurídicamente. ¿Qué quiere decir? Que el juez dice, Marco dijo esto. Denise, ¿qué tienes que decir al respecto? Y me da 3 días. Es ahí en el momento donde, como yo voy de la mano con mi cliente y mi cliente sabe qué es lo que va pasando en su juicio, a ver, señora, están diciendo esto. ¿Qué hacemos? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué tenemos para comprobar que esto que está diciendo es mentira? ¿Qué tiene usted como prueba, no? O para desvirtuar. A ver, tengo una pregunta, porque básicamente el caso específico de lo que estamos hablando en ese momento es que alguien omite que posiblemente uno de los hijos no es del padre. Ok. Digo, si hay un documento, un acta de nacimiento donde lo dice, o un estudio de ADN, o sea, ¿qué prueba sería más importante o cómo está la onda ahí? Lo que pasa es que en el reconocimiento de la paternidad, la prueba que prevalece es la pericial de genética. Ok. Entonces, la pericial de genética tiene un acierto del 99.99%. ¿Ok? Inclusive cuando se demanda, la mujer demanda el reconocimiento de la paternidad y el padre o supuesto padre se niegan a realizarse la prueba, existe la presunción a favor del niño de que es su padre. Esto es, o te la haces, y si no te la haces, la presunción opera a favor del niño.
Ok. Sí, en este caso porque estamos hablando de un menor Claro. donde los derechos humanos están protegiendo totalmente al menor de edad, precisamente eso, por la vulnerabilidad que tiene, y el Estado está obligado a protegerlo, porque no es lo mismo un menor a una persona que a Denise, a Marco, a Fallito, no es lo mismo. Entonces el Estado está obligando, es como si el juez representara al niño. Entonces dice, a ver, ¿por qué no te la quieres hacer? Con eso ya es suficiente. No te la quieres hacer, entonces él es tu hijo. Así es sencillo. Va. Ok. Sí. Hace rato platicábamos, digo, fuera de cámara, estábamos platicando una charla, nos sumamos varios cafés, platicamos bastante. Y hay algo que ustedes dos mencionaban, ¿no? Que se me hacía muy curioso como terminología. Decían, la columna vertebral de lo que nosotros vamos viendo o moviendo es esto, ¿no? Y, digo, ahora frente a cámaras, ¿qué creen ustedes que es la columna vertebral de lo que ustedes desarrollan, ¿no? Bueno, yo más que de lo que desarrollamos, en materia, vamos a hablar de una materia en específico. En la materia familiar, ¿Qué? ¿sí? Creo que la columna vertebral son los derechos humanos, como bien dijo Denise. Y dentro de los derechos humanos, el artículo primero constitucional es de donde emana todos los derechos humanos. Sí. El artículo primero, lo han de haber escuchado, es el libre desarrollo de la personalidad. Y de ahí viene. El libre desarrollo de la personalidad que dio pauta al matrimonio igualitario, al uso de la marihuana lúdico, o sea, para que te des una idea que de ahí viene. Sí, para mí, bueno, yo considero que la columna vertebral es la Constitución Política de los Estados Unidos, como le llamamos, que de ahí emanan todas las leyes, es la reina, por decirlo así, eso ¿no? como que lo he escuchado de algún que la conocemos, sí, o la Carta Magna, así decimos los ya que llevamos un tiempo más en el derecho, ¿no? O la Ley Suprema, de ahí emanan. Esta ley, esta Constitución, de ahí emanan el Código Civil, el Código Penal y todo lo demás que tenemos. Pero de la Constitución la tienes, es la columna vertebral y abajito que son los hechos, porque ¿cómo voy a saber que a Fallito le tengo que hacer una demanda civil, mercantil o una denuncia? ¿Por qué? Porque tus hechos me van a decir qué voy a aplicar conforme a la Constitución. Entonces esa vendría siendo para formar todo lo que es el caminito jurídico y pues ejercer tu derecho, ¿no? Oye, o sea, digo, estoy hablando con ustedes y de verdad siento que conocen de esto, ¿no? Obviamente por eso están donde están y pues por eso es que siguen haciéndolo y están creciendo, ¿no? Pero por ejemplo, una pregunta que normalmente hago cuando tengo ese tipo de pláticas es, ¿hacia dónde va Vika? ¿Cómo quieren estar? ¿A dónde quieren llegar? Nace con una idea, con una necesidad, dan un servicio ahora diferente, haciendo compartiendo muchas historias, pero ¿hacia dónde quieren llegar? Bueno, yo creo que Vika, su objetivo principal es, como toda empresa, crecer, pero tal vez reivindicar ese estigma que tienen los abogados y que a veces nos pesa, ¿eh? ¿Por qué? Porque dijera coloquialmente, pagan justos por pecadores, ¿no? Entonces, aquí es tan sencillo como el servicio, te lo comentaba la vez pasada y respeto mucho a mis colegas, pero si hay un cliente que tiene un problema y hay veces que te habla, tu obligación como abogado es atender esa llamada y despejar su inquietud. ¿Me explico? Ahí es el servicio, o sea, el estigma de que el abogado no te contesta, permítame tantito. Yo creo que por ahí Vika quiere normalizar, no normalizar, quiere generar
una visión diferente de lo que es la abogacía. Digo, La otra cara del abogado. la otra cara del abogado. La cara buena. Exacto. Pues la cara del servicio, ¿no? Yo creo que al final de cuentas, así lo voy a decir, el que paga manda, ¿no? Y si uno ofrece un servicio, tiene que ser un servicio de calidad. Claro. Profesional, veraz, este es tu alcance, este no es tu alcance, porque habrá, te pongo un ejemplo sencillo, ¿no? Y a veces hasta hay memes ahí, ¿no? Oye, abogado, es que a mí me dijeron que yo puedo obtener el 100% de mi pensión alimenticia. No, pues ¿cuándo? Nunca, ¿no? No, señora, o sea, usted hasta aquí podemos llegar. No, pues no, es que el otro me dijo, bueno, pues yo no puedo. ¿Han rechazado casos? Sí, claro. Ok, así, ¿cómo por qué? Es un tema árido, ¿no? Pero te podría decir que por ahí Vika tuvo un asunto de pederastía que no llevamos. Un tema complicado, ¿no? Muy complicado, muy complicado. Obviamente no querían decirlo, vas haciendo preguntas, generando los elementos, ¿no? Tiempo, modo, lugar, cómo sucedió, qué sucedió, y volvemos a lo del principio, dígame usted la verdad. Si no me dice la verdad, pues no lo puedo defender. Claro. Porque usted me está diciendo que aquí usted es un angelito, ¿no? Y cuando al final, pues dijo la verdad, pues el panorama era totalmente diferente, ¿no? Entonces ahí un paso para atrás y no lo atendimos, ¿no? Digo que hay abogado para todos, ¿no? Claro. Hay abogado para todos, pero pues en este caso, pues nosotros no podemos llevar este tipo de asuntos. Y digo, tocando los temas de los casos, estábamos platicando un caso que no sé si sea popular, no quiero que suene de esa manera, pero lo he visto por ahí en redes y demás, el tema de la pensión compensatoria, ¿no? Para alguien que no conoce o que desconoce este término, ¿de qué trata esto de la pensión compensatoria? La pensión compensatoria. Ok. La pensión compensatoria básicamente es cuando existe un desequilibrio económico entre los cónyuges al momento de divorciarse. ¿Cuándo se da? ¿Cuándo se da ese desequilibrio? Cuando una de las partes se dedicó preponderantemente al hogar y sus áreas de oportunidad dejó de ejercerlos. A ver, ok, quiere decir más o menos, para la gente de a pie, ¿no? Que es, digo, lo voy a poner un poco más en referencia a la vida real o a lo normal. Es decir, no sé, que la mujer o el hombre se dedicó, digamos, más a la casa, al hogar, ok, y ya sea la pareja, más a trabajar y esa persona atendió necesidades diferentes que no fueron laborales para generar ingresos, ¿está bien? Totalmente de acuerdo. Ok, ¿y por qué compensatorio? O sea, ¿cómo pasa eso? ¿Qué surge? Es que parte de una realidad, recordemos que el derecho se va reformándose conforme a la sociedad. Entonces la sociedad evoluciona, los criterios cambian y bueno, hay que adaptarse. Esto nace porque dices, a ver, vamos a hablar específicamente de la mujer. A ver, el trabajo que hace una mujer en el hogar no está reconocido como trabajo. Entonces dice la Suprema Corte, volviendo al artículo primero constitucional, ¿no? Y dice, yo creo que le están violando ese derecho al no reconocimiento porque el cuidado del hogar también es un trabajo. Cuidar a los hijos, tener la comida, todo eso, ¿no? Claro, claro. Entonces, nace de ahí porque muchas veces la mujer se queda en el hogar, el hombre sale a trabajar, y bueno, es el sustento de la mayoría de la casa, ¿no? No hablo que nada más sea así. Esa es la primera hipótesis, donde la mujer no trabaja, yo me quedo en casa y
cuando llega mi esposo, le sirvo y todos los hijos los llevo a la escuela. No, mi rol como ama de casa, que le llamamos, que ya es reconocido como un trabajo. Okay. Entonces, por eso es como, yo lo equiparo a tal vez se escuche mal, pero para mejor entendimiento es, ok, ¿te quieres divorciar? Liquídame. Okay. Dame mi liquidación. Compénsame esos años en los cuales yo me dediqué al hogar, te apoyé y tú tuviste la oportunidad de generar un mejor ingreso, un mejor trabajo. Entonces, al momento de la disolución, al momento de divorciarte, como dice Denise, compénsame, ¿no? Liquídame, ¿no? Ok, tú sí te desarrollaste, yo tal vez no pude o pude menos, puede haber casos. Válido. Ok, liquídame, ¿no? Compénsame. Ok, sí, porque después de ahí. No, compénsame. Ok, compénsame. ¿Cómo se compensa? Me refiero que hay un juicio o un litigio, Claro. cuando alguien dice, ¿sabes qué? Necesito que me compenses. ¿Cómo se lleva a cabo todo eso? ¿Cuál es el caminito que más o menos debemos seguir? Bueno, siempre en el derecho todo va a depender de los casos específicos, porque el mío no va a ser igual al de él, no va a ser igual al tuyo, bueno, al de él sí, pero al tuyo no. Entonces, siempre va a ser, si vamos a hablar ahorita de la mujer que no trabajó, Okay. ¿no? Porque hay mujeres que sí trabajamos. Vamos a hablar de una mujer que no trabajó y que se dedicó Preponderantemente al hogar. al hogar. Es muy importante, como lo dijimos en un principio, demostrar, todo se demuestra en el derecho, todo, no nada más es porque yo digo que es verde, no, es verde por eso, y aquí está su señoría, como decimos al juez, ¿no? Demostrado, ¿no? Y que va específicamente cuando se trata de que la mujer que trabaja, hay una serie de requisitos legales a cubrir, pero ¿qué se toma en cuenta? Se toma en cuenta el tiempo de matrimonio. Ok, ahí está. Ahí surge la pregunta. Yo estoy casado y me divorcio después de 20 años, ¿no? Digo, más o menos a grandes rasgos para que podamos entender, yo me divorcié después de 20 años y mi pareja, mi ex esposa, suponiendo que así sea el caso, me está demandando o para obtener una pensión compensatoria. ¿Cuánto le tendría yo que dar o cómo está la onda? Digo, porque vamos a hablar de números, ¿no? ¿Cómo funciona? Ok. Los parámetros en porcentaje de la pensión compensatoria con la pensión alimenticia son totalmente diferentes. Ya. Si esa es una, pues lo voy a decir así, a veces se tiene la falsa idea de que los porcentajes de una pensión alimenticia contra una pensión compensatoria son similares, y no. ¿Por qué? Porque es compensatoria. ¿Me explico? Los elementos son diferentes. Los elementos son totalmente diferentes. Que hay que probar en la compensatoria el desequilibrio, el haber dedicado preponderantemente al hogar, en el caso, porque hay otra hipótesis que vamos a ver. Y bueno, esos son más o menos los elementos de carga. Un porcentaje estimado que están regulando varía en los criterios. Hay quienes ponen el 10, quienes ponen el 5% de pensión compensatoria. O hasta 1. Ok, entonces vamos a poner un número, ¿no? Un número X, digo, tomando el mínimo. Si yo gano 1,000 pesos diarios, ¿no? Por decirlo de alguna forma, tal vez en 30 días serían 30,000 pesos. El mínimo, o tomando un porcentaje relativo, sería el 5%. O sea, a partir de ahí podemos calcular. Lo que pasa es que los criterios a la fecha no se han unificado. Okay. No se han unificado del porcentaje de pensión compensatoria. Y hay otra cosa, que también se paga diferente a una pensión alimenticia, porque esta puede ser pagada en una sola exhibición. Va. Como una liquidación. Ok, o sea, digo... O inclusive puedes demandar la compensatoria hasta por el 50% de los bienes del ex esposo. O sea, hay diversas formas. Sí, a ver. Y
Y bueno, para no perdernos en la otra hipótesis, ya hablamos de la hipótesis que se dedican preponderantemente al hogar, pero hay otra donde se dedicaron al hogar y aparte trabajaron. Y ahí generan una doble jornada. La mujer genera una doble jornada. Y si esa doble jornada, aparte, al momento de disolver, hay un desequilibrio, es viable demandar la pensión compensatoria. Voy a hacer una interrupción. A ver. Estamos hablando de la mujer y entiendo esa parte, ¿no? Normalmente, casi, digo, en nuestra República Mexicana casi siempre va por ahí. Pero ¿qué pasa con el hombre? ¿Los criterios son los mismos? Igualitos, idénticos. O sea, hombre, mujer, hombre, aplica Sí. eso. No hay distinción. Ok, no hay Acuérdate que en distinción. el derecho no hay distinción. Y los roles, sí, si bien es cierto, en la sociedad, vamos a poner que el 90% sea la mujer, pero también hay casos donde el hombre hace un rol diferente o hay un desequilibrio por parte del hombre. O hay casos en donde ambos están en la misma igualdad, en la misma posición, y optan por pagar a alguien para que atienda la casa. Oye, a ver, y si están en la misma posición, es decir, ambos trabajan, ambos contribuyen a cuidar o realizar las labores del hogar, de repente se disuelve el matrimonio, se divorcian, pues, ¿alguno de los dos puede aplicar para la pensión compensatoria? Digo, porque Es que va a depender del caso específico. O sea, volvemos a esto. No podemos generalizar. ok, Porque en el derecho familiar se tiene que analizar los elementos específicos. Lo que dijo Denis hace ratito. Tu vida con tu esposa, mi vida con mi esposa es diferente. Las circunstancias son diferentes, los ingresos, los tiempos, la edad, el nivel académico. Entonces, no podemos generalizar. Pero sí, hay un caso que leí en un libro de la Suprema Corte que me pareció interesante porque ambos tenían el mismo nivel, pero la señora, la esposa en este caso, ¿Sí? ella fue la que compró bienes, porque el señor pagaba los viajes. Entonces, como salían del esposo los viajes, la señora compra los bienes. Cuando disuelven el vínculo, el hombre pide una pensión, pero no económica, sino dice, si los dos trabajamos iguales, los dos, pero yo pagué viajes y ella compró casas, por decirlo. Entonces, señor juez, yo quiero la mitad de lo que ella Hasta hizo. o sea, sí se puede, pero se va a evaluar en un juicio. Sí. Ok. Porque hay un desequilibrio en que, tal vez no económico, pero sí en bienes. Okay, ya. Y los bienes, ¿en qué se convierten? En dinero. Sí, dinero. ¿No? Así estén casados por separación de bienes, él demandan el divorcio y dice, sí, yo no quiero dinero, nada más quiero hasta el 50% de los bienes que... Hasta. Hasta el 50%. O sea, es hasta. El juez ya determinará si es un 20, un 30, un 40 o hasta el 50%. O sea, es el parámetro, ¿no? Oye, y por ejemplo, ¿cuáles son los casos que llegan principalmente a su consultoría? La gran mayoría familiares. Okay. Sí, tenemos muchos asuntos, muchos clientes, pero mayormente familiares. Inclusive actualmente el porcentaje dado inclusive por la Suprema Corte en un diplomado que estamos tomando ahorita, habla que de 10 asuntos, 7 son familiares. O sea, el derecho familiar se convierte en una especialización. Se incrementó también. Se incrementó mucho y hay una mayor especialización. Va evolucionando, va de la mano con los derechos humanos, va de la mano con los tratados internacionales. Y al haber cambiado el concepto familia, pues cambian todas las acciones, todo lo que tengo que demandar, ¿no? Porque nos han preguntado, yo no me casé, soy concubina, pero puedo. Claro que puedes, tienes los mismos derechos, tienes las mismas obligaciones y cosas así, ¿no? Hay un número que digo que de verdad me impacta, ¿no? O sea, 7 de cada 10. Sí.
casos son familiares, es decir, el 70%, El 70%. es caso familiar. Sí. A ver, ¿y qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes para saber o cómo se preparan ustedes? Acabo de escuchar que están en un diplomado. ¿Diplomado de qué? ¿Cómo? A ver, platíquenos. El diplomado es de la Suprema Corte de Justicia actualmente. Es el desarrollo de los nuevos aspectos en derecho familiar. La Suprema Corte, por lo regular, cada año imparte diplomados y bueno, es una obligación como abogados el estar actualizados, ¿no? Claro. El estar actualizados y bueno, lo que dijo Denise hace un momento, el derecho evoluciona conforme evoluciona la sociedad, ¿ok? La pensión compensatoria tan solo hace unos años no era reclamada. Porque no, y que se advierte o que se advertía, lo comúnmente es la mujer trabajaba, se dedicaba al hogar, el esposo se desarrollaba económicamente, laboralmente, ya no le parecía a la mujer porque ya era grande, etcétera, y se divorciaba y la señora se quedaba sin nada. Ante esa evolución social, pues se empiezan a generar los criterios y la Corte genera la pensión compensatoria. O sea, ustedes están en constante evolución de conocimiento, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. ¿Qué tan económico o caro es estarse actualizando? Digo, porque, por ejemplo, hay muchos abogados, licenciados, litigantes, exactamente no sé cuál es el término que se utiliza de manera formal o bien. Y muchos te pueden decir, ¿sabes qué? Sí me estoy, ¿no? Sí estoy haciendo esto, sí estoy haciendo aquello. Pero, por ejemplo, podemos generar una constancia de que se está haciendo, digo, cuando hicimos una grabación del intro, se pueden apreciar muchos diplomas o constancias de sus competencias o capacidades, pero ahí va la pregunta nueva. ¿Qué tan caro o qué tan barato es estarse actualizando? Yo creo que más lo económico, porque la Suprema Corte de Justicia nos da un menú de herramientas muy amplio y es gratuito. Incluso puedes bajar todas las actualizaciones que hay constantemente. El problema del abogado es que le faltan horas a nuestros días. Sí. Entonces, si tengo una audiencia, por ejemplo, a las 10 de la mañana, no puedo estar en un curso de las 8 de la mañana. Tenemos que adecuar, ahí es donde nos cuesta trabajo en encontrar un horario. Digo, ahora que las cosas son en línea para nosotros es más fácil, pero pues también, como ya estamos más grandes, nos gusta el sabor de la clase, ¿no? No es lo mismo estar ahí y que te estén dando casos concretos, que digas, tengo esta duda o cosas así, ¿no? Entonces, lo más complicado es el hecho de que establecer un horario donde te dé tiempo, porque tienes audiencias, porque en las tardes tienes que atender a los clientes, aparte tienes que hacer las demandas, tienes que contestar, entonces, y pues también tenemos vida, entonces claro, tienes que adaptarte a ver a qué horas. Oye, es cierto, ¿cómo le hacen para compaginar la vida social con ser abogado? Porque pues, es complicado, ¿no? Pues sí, digo, al final de cuentas se busca uno el tiempo, ¿no? Pero sí, es una profesión que te absorbe, ¿no? Demandante. Digo, demandante. Digo, a título personal, y puedo hablar por Denise, creo que nos apasiona el derecho. Nos apasiona el derecho y pues a veces estás trabajando y se te van las horas y se te van las horas y se te van las horas. O estamos desayunando y tenemos una audiencia y estamos pensando, oye, a ver, ¿cómo le hago aquí? Estamos interactuando porque afortunadamente tenemos la misma profesión. Digo, es una ventaja tener a tu esposa abogada. Ventaja y no, ¿eh? Ah, sí. A ver, digo, ventaja la entiendo porque entre los dos interactuar. Pero ¿por qué quieres hacer desventaja? Porque ya se la sabe por dónde va.
Ya mejor derechito para... Claro, eso es padre, digo, la convivencia se nota el conocimiento, se nota la estabilidad, afianzados muy bien. Y la neta es que me gusta conversar o tener muchas interacciones con gente que pueda aportar algo. Digo, estábamos platicando en tener próximamente algún tipo de colaboración en un tema específico, porque de verdad consideramos que se pueden hacer muchas cosas desde esta trinchera, ¿no? Desde la trinchera de ellos, desde la trinchera de Vika, desde la trinchera de nosotros, y hay muchas cosas que se pueden hacer. Quiero hacerles una preguntita, ¿esto qué es? Ella Ajá. se llama Temis. Ok. Es la diosa de la justicia y tiene este vendaje porque la justicia es ciega. Y la balanza porque representa la igualdad. En este momento podemos decir que es la igualdad hombre-mujer o lo que, como quieras llamarte, ¿no? Entonces hay una igualdad. Lo pregunté porque, pues, obviamente ustedes, pues, al ser abogados, pues conocen el tema, ¿no? He tenido por ahí, conozco algunos abogados en el medio y siempre se me hacía curioso que tuviesen una imagen como esta. Hoy que estamos aquí dije, no va a pasar, hoy lo tengo que preguntar, ¿sí? Y bueno, eso es parte de lo que hemos visto hoy. Siempre cuando estoy por cerrar, ¿sí?, las charlas que tenemos, también hago una pregunta. Y esta pregunta tiene que ver con cómo se ven ustedes, pero además, cuando alguien va a pedir un trabajo, lo digo a título personal, como dijeron ustedes, de manera bien propia, cuando alguien va a pedir un trabajo, siempre nos hacen una entrevista de trabajo para ver tus competencias, habilidades, algunos temas mentales tal vez y demás. ¿Cómo se ven a 5 años? Buena pregunta. Con mucho botox. No, pues, ¿qué te puedo decir? Pues yo creo que con mayor experiencia, más consolidados en el mercado y pues más viejitos. Más viejitos, ¿no? Pero, Bueno, como todo, pero y también tenemos que ser, yo creo que esta carrera también te permite ser joven de corazón porque te tienes que ir adaptando cada vez que va evolucionando, porque el derecho va cambiando, entonces tienes que estar 100% al día, ¿no? Hoy, el Sí. internet, los delitos cibernéticos, te tienes que meter a un sinfín de cosas, entonces Sí. definitivamente pues nos va a dar, es una ventaja porque tienes que seguir estudiando, porque tienes que seguir reforzando y porque los años son la experiencia que te da en estos casos. Y a ver qué vienen, Sí. porque vienen Sí, los juicios orales. hay familiar. temas muy innovadores, ¿no? El vientre subrogado, la reasignación de sexo, o sea, son temas que volvemos, o sea, es la evolución de la sociedad en la adaptación del marco jurídico, ¿no? Wow. La readaptación, digo, la sociedad en evolución. ¿Cómo ven a las nuevas generaciones? ¿De abogados? A las nuevas generaciones, así muy por encima, ¿no? Hablando de lo que sea. ¿Cómo ven a las nuevas generaciones? Yo creo que les tocó otra época, ¿no? Les tocó ya las bases de la igualdad, las bases de la no discriminación, de la libertad, ¿no? De pensamiento sexual. Y desde mi óptica, mientras se conduzcan con ese respeto y creo que no, cada quien es libre y volvemos, ¿no? Es el libre desarrollo de cada quien. Y creo que lo interesante de las nuevas generaciones es que tal vez se juzga menos y eso da más libertad, ¿no? Digo, de mí. Y bueno, ya los que somos de la vieja guardia, pues traemos
otro chip. Sí, No, no tan, creo. estos vienen revolucionados, ¿no? Pero bien, yo creo que hay gente muy interesante, muy inteligente, jóvenes. Yo he visto jóvenes muy inteligentes. Tienen una gran ventaja, a diferencia de la vieja escuela, el Internet. El poder tener el conocimiento con un clic, el que quiera. El que quiera. El que quiera tener un acervo cultural mayor, ya no es como antes, ¿no? De ir a una biblioteca. Ahorita dices, a ver, vi un tema de, no sé, X, lo busco, vas a hacer PDF un libro digital o te da flojera, un audiolibro, y ahí está el conocimiento con un clic. Entonces yo creo que eso es una ventaja que tienen los jóvenes actualmente. Denise, ¿cómo ves a las nuevas generaciones? Pues con mucho que aprender, pros y contras también, pero pues no nos queda más que adaptarnos a la sociedad en la que vivimos y tratar de que sea mejor, porque pues yo siempre he dicho, sin conflictos no hubiera abogados, Ah, sí. Eso es un hecho. Sin la falta de respeto tampoco hubiera abogado, sin querer ser, pues, ¿cómo le llamaríamos cuando quiero ser, cuando te quiero quitar algo, nada más porque sí, ¿no? Por ahí hace años alguien me dijo una frase que se me quedó. Los abogados somos un mal necesario. Nadie nos quiere contratar, pero nos tienen que contratar porque ya tienes un problema. No es como el médico, nadie quiere ir al médico. Claro. Pero cuando ya te duele la pancita, pues ya vas al médico. Igual los abogados. Pero bueno, ahí estamos. Sí. Pues bueno, la verdad es que me dio mucho gusto haber estado el día de hoy con ustedes, platicar con ustedes. Espero que eso se nos repita algún otro día. Hablar de experiencias de abogados, experiencias de abogados que se puedan contar haciendo un cambio tal vez, y temas que tengan relación con lo que ustedes desarrollan, no con algo que pueda alguien vernos y pueda aportar para el propio conocimiento, para saber ciertas bases, para saber cómo hacer algunas cuestiones. Obviamente requieren de la asesoría de un abogado, pero bueno, el día de hoy platicar, Denise, Marco, Envica, la verdad es que me ha dado muchísimo gusto y pues bueno, les agradezco. ¿Algún último mensaje de despedida? No, al contrario, el agradecimiento de nosotros, y también te reiteramos que si en tu canal tus seguidores tienen una inquietud de algún tema específico, te lo hagan llegar y nosotros en colaboración lo planteamos contigo, despejamos las dudas y armamos algo interesante, ¿sabes? Me gusta. Y que nos den la oportunidad de probarnos, ¿no? Que nos prueben y ya después juzguen, pero desde cero, no desde el estigma que traemos como abogados, porque no todos somos iguales. Ok, tu confianza en nuestras manos. De ahí es donde Vika nace o resurge, ¿no? De tener esa confianza en lo que acaban de decir ellos. Es el eslogan, como lo han podido ver, es manos estrechando, porque esperemos que así sea. A lo largo de un tiempo vamos a regresar y vamos a ver qué tanto hemos avanzado o no. Vamos a ver si hacemos algo que donde podamos colaborar y ustedes puedan de verdad llevar algo de conocimiento, desarrollar alguna habilidad diferente. Y de verdad terminamos el día de hoy. Me ha dado muchísimo gusto trabajar con ustedes o estar el día de hoy con ustedes, porque la verdad estábamos nerviosos. Pequeña anécdota, story time. Estábamos muy nerviosos de poder grabar esto. Yo nunca había estado nervioso, o sí, pero hoy me puse nervioso cuando estaba con ellos porque ellos estaban muy nerviosos, entonces fue contagioso. Pero bueno, lo pudimos lograr. La neta, me da muchísimo gusto compartir experiencias y bueno, agradezco, muchísimas gracias por la apertura. Y bueno, comunidad, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy grabando desde la ciudad y puerto de Veracruz, México. Adiós. 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 Bye.